Buenas noches. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra asistencia, en especial a Agustina y a Ana, a la familia de Julio, y permítanme que también evoque un recuerdo necesario a alguien que también ha producido un enorme vacío con su pérdida en esta ciudad tan cainita, que, como sabéis, amamanta con vinagre pero riega las sepulturas con vino. Y es también mi hermano y amigo Manuel Arracén. Ayer, el Borbón se paseó por el polígono sur de Sevilla, uno de los barrios más pobres de Andalucía y de España. Vestía con guayabera para la ocasión, nada de chaqueta y corbata, emulando la campechanía de su padre, del que ahora reniega para salvarse. Lo acompaña su esposa, el alcalde de Sevilla, el presidente de la Junta y la ministra portavoz del Gobierno central. A su espalda, una persona levanta la voz, ensalzando la monarquía, con una pancarta escrita a mano con el texto «Viva Esñapa», como si lo hubiera hecho un disléxico o alguien que acertó con el nombre definitivo de este estado donde demasiadas cosas siguen del revés. Las fuerzas de seguridad, las mismas que permanecieron impasibles cuando la ultraderecha se manifestó vulnerando las normas del confinamiento con simbología y consigna franquista, impide que muchas personas accedan a los alrededores del barrio con banderas republicanas, algunas de ellas ediles del Ayuntamiento de Sevilla y parlamentarios andaluces. Sin embargo, no pueden evitar que la mayoría de los vecinos y vecinas protesten la visita del Borbón gritando «menos caridad y más trabajo». Por la tarde se desplazaron a Córdoba para visitar los patios. Por supuesto, jamás se le habría pasado por la cabeza ir al patio del antiguo Colegio Rey Heredia, en la margen izquierda del Guadalquivir, convertido por la ciudadanía tras su ocupación pacífica y rebelde en un centro abierto al debate crítico y de atención social a las personas más vulnerables, donde se reunía Julio Anguita con sus camaradas del Frente Cívico y del colectivo Prometeo, donde hoy presentamos su libro póstumo. Casi con toda seguridad, Julio Anguita no habría asistido a esta clase de recepciones y, de haberlo hecho, se escondería entre la gente como uno más, en silencio, observador, reflexionando por dentro. Y quizá, esta vez, hubiera sonreído. Porque no hay mejor escena que resuma sus análisis y anhelos políticos contenidos en este libro como la vivida ayer en Sevilla y en Córdoba. De un lado, el drama que para la izquierda supone la pérdida de la conciencia de clase por los más desfavorecidos que se enconan contra quienes son aún más pobres que ellos, los penúltimos contra los últimos, compartiendo los discursos de odio de la extrema derecha, en lugar de darse la mano para reivindicar juntos una cura a sus males comunes. El cartel, con el nombre invertido de España, es una radiografía doliente que abunda en los prejuicios sobre las clases populares de Andalucía, cosiendo la pobreza con el analfabetismo y el vivan las caenas. Nada más lejos de la realidad. En el otro lado, el pueblo más digno no dudó en encararse al monarca para pedirle que se deje de convencer a la nobleza para que reparta limosna en leche y aceite, confirmando que el feudalismo sigue ahí, que sus privilegios siguen ahí, intactos, y que no dudarán en salir a la calle para defenderse de quienes se atrevan a derogarlo, porque los poderosos jamás perdieron ni perderán su conciencia de clase. No queremos caridad, decían, pedimos trabajo, no la esclavitud y la miseria que denunciaba el relator de Naciones Unidas en los campos de Andalucía, sino un salario digno, en unas condiciones dignas, para no malvivir del subsidio que se agradece para tener pan y techo, pero no basta. Y lo hacían frente al rey, cara a cara, sin miedo, como en el Mirabraz que cantaba Angelillo, exiliado republicano que decía:
¿Y a mí qué me importa que un rey me culpe si el pueblo es grande y me abona? Y no hay más ley que son la obra. Con más dolor e incomprensión si cabe que durante la dictadura se han exiliado millones de jóvenes en plena democracia, que a pesar de su esfuerzo y el de sus padres por darle una formación adecuada, no encontraron más salida que la tierra, el mar o el aire. Igual que los vecinos y vecinas del Polígono Sur de Sevilla, también reclaman menos caridad y más trabajo. Sencillamente piden democracia, es decir, república. Como escribe Julio Anguita, república es democracia y democracia es república. Defino a la democracia republicana como un convenio permanente entre seres y entes libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre los contenidos y actualización de su contrato social. Eso decía. Y eso no ha ocurrido tras la segunda restauración borbónica. No hay democracia, no hay república si la gente se ve forzada a tomar raíles y alas para sobrevivir lejos de su tierra por mucha constitución que haya. No hay democracia, no hay república si la gente se ve forzada a aceptar trabajos precarios con sueldos miserables, mientras las grandes empresas dejan de ingresar a las arcas públicas 24.000 millones de euros entre el 2015 y el 2018. No hay democracia, no hay república si la gente se ve forzada a pedir ERTE y prórroga a sus alquileres durante esta pandemia, mientras las 23 personas más ricas de España incrementan su fortuna en 19.200 millones de euros. No merece llamarse social y democrático un derecho, un Estado que consienta esta brecha infame entre rico y pobre. Como decía Julio Anguita, la democracia puede ser tan burguesa como la dictadura. Julio Anguita advierte en el manifiesto del colectivo Prometeo, el hoy y el mañana, razones para nuestro compromiso, de las secuelas devastadoras que esta pandemia, además de muerte y enfermedad, supondrá para las clases más desfavorecidas. Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana, decía. Y añade, es una cuestión de responsabilidad colectiva, optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre para la inmensa mayoría. Y para ello, Julio Anguita apostaba por tres objetivos. La concreción en la práctica de los derechos y deberes contemplados en el título primero de la Constitución. La creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como esta. Y en tercer lugar, políticas medioambientales y de consumo superfluo para evitar esta crisis climática. En resumen, pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental. Justo lo que gritaban ayer al Borbón los vecinos del Polígono Sur de Sevilla. Pero nada de esto será posible si no se resuelve de manera valiente y decidida el mal endémico del Estado español, clavado en los tuétanos del sistema, el nacionalcatolicismo. Julio Anguita no dejó de repetirlo durante toda su vida. El problema es que ahora ha resucitado con una impunidad insólita y vergonzante. Cometeríamos una irresponsabilidad histórica y una deslealtad moral con quienes nos precedieron en la lucha por la democracia si permitimos que la indignación popular la canalicen los herederos ideológicos del franquismo. Como decía Juan Ramón, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, porque no es nazismo, no es fascismo, es franquismo. Así se llamó el régimen represor y genocida que provocó un golpe de Estado y una guerra civil para restaurar bajo palio el nacionalcatolicismo en España con la complicidad internacional hasta la muerte del dictador. Franco murió, pero no murió el franquismo de los cimientos del Estado, a diferencia del nazismo alemán y del fascismo italiano. Siendo muy grave, que en España no exista una derecha republicana, laica y federal
como ocurre en Europa y como ocurrió en otros momentos de nuestra historia, aún es más grave que parte de la que se llama izquierda no asuma estos valores como los fundamentos de cualquier Estado moderno. Lejos de separar Iglesia y Estado, en plena democracia se ha consentido el mayor escándalo inmobiliario de la historia, con la apropiación de 100.000 bienes, en su mayoría públicos, por parte de la jerarquía católica, utilizando normas franquistas, entre ellos nuestra mezquita de Córdoba, porque seguirá siendo nuestra, por más que mienta el obispo y el registro de la propiedad. Julio Anguita jamás habría permitido que esto ocurriera. Lejos de que se cumpla el mandato de autofinanciación que se pactó con el Vaticano, el Estado permite que la Iglesia reciba más de 11.000 millones de euros entre aportaciones públicas y exenciones fiscales. Tras 40 años de democracia, un niño de Córdoba ha tenido que cambiar de colegio porque la dirección se negó a retirar los crucifijos de la clase. Y lo mismo ocurre con el otro mal del nacionalcatolicismo, la estructura territorial del Estado. Julio Anguita escribe que la República debe asumir y reconocer la plurinacional del Estado español y las consecuencias que a la luz de los derechos humanos y demás documentos de Naciones Unidas relacionados con ellos se derive. La República Federal es el acuerdo entre la ciudadanía y los pueblos de España. Y añade, dos cuestiones quiero resaltar. Federalismo es unidad hecha de manera dialogada, democrática y reglada con respeto a señas de identidad, capacidad de autogobierno y voluntad expresada en las urnas. Cada parte federada es Estado y en consecuencia los conflictos entre administraciones pueden darse no como litigio entre altas partes contratantes, sino como ámbitos del Estado que dirimen bajo la misma ley. En esta efervescencia centralista, españolista y franquista, ya no pido a la derecha que mire a repúblicas federales como Alemania o los Estados Unidos. Me conformaría con que lo hiciera la misma izquierda que pone en sus altares a Julio Anguita. Porque la mejor y única manera de honrar su memoria es vivir como él vivía, empuñando la vida y la palabra con el ejemplo. El faro no se ha apagado, ha muerto el vigía, pero su luz, como la de las estrellas que se extinguen, sigue brillando en el firmamento. Y se mantienen vivas las palabras que pronunció en Sabadell el 15 de junio de 2012. Asumo, dijo, asumo ser el referente de una operación política que intente cambiar el país. Él sigue siendo el referente. Y permítanme que termine como empieza mi prólogo, con un poema de Miguel Hernández, que dice así: recoged la voz, naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Abierto estoy, mirad, como una herida. Hundido estoy, mirad, estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males. Herido voy, herido y malherido, sangrando por trincheras y hospitales. Hombres, mundo, naciones, atended, escuchad mi sangrante sonido, recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Miguel Hernández escribió este poema premonitorio a Julio Anguita 83 años antes de que muriera. Lo mismo que hizo Miguel Hernández, igual que su hijo Julio, igual que Julio murió antes de tiempo para no morir nunca. La única forma de mantenerlo vivo, hablando, es obrando, haciendo lo que él haría, lo que yo he intentado humildemente hacer hoy.